Ofelia se movía nerviosamente de un pie a otro mientras jugueteaba con la carpeta de documentos. Estaba muy nerviosa porque tendría que hablar con el director de la empresa. Había una vacante para limpiadora y ella realmente necesitaba ese trabajo. Parecía una tarea fácil, pero no para Ofelia. Recordó la conversación que tuvo ayer con su vecina Nina, quien había encontrado accidentalmente el anuncio de trabajo. Nina era una persona compasiva y había visto cómo Ofelia intentaba reconstruir su vida, así que sinceramente quería ayudarla. Gracias, Nina, por tu apoyo, pero no me tomarán con un certificado de libertad condicional. He intentado en todas partes, pero nadie quiere a los exconvictos, dijo Ofelia con amargura en su voz. Inténtalo, llama y ellos te abrirán la puerta. ¿Quieres recuperar a tu hija? Entonces ve y pide el trabajo. Insistió Nina. Las lágrimas llenaron los ojos de Ofelia después de escuchar las palabras sobre su hija. Sí, iré y lo conseguiré, pase lo que pase, decidió firmemente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz severa de la secretaria. Pase, el señor Moisés la está esperando. Ofelia rápidamente se acercó a la puerta. Al entrar en la espaciosa oficina, vio a un joven engreído y relajado en su silla. Era evidente que estaba orgulloso de su posición y mostraba con su actitud que era el jefe. Si Ofelia supiera lo correcta que estaba. Moisés había heredado la empresa de su padre y estaba encantado de continuar con el negocio familiar. Al principio, no fue fácil, falta de experiencia, deudas, proyectos poco rentables. Pero poco a poco, las cosas mejoraron y ahora tenía una oficina en el centro de la ciudad, ganancias en constante crecimiento, autoridad y los primeros puestos en los rankings. Moisés brillaba con grandes éxitos y se sentía como el rey del mundo. Pero había una gran falla en él, odiaba gastar dinero en los demás. Sabía que la mayor parte de su éxito se debía a su personal, así que debía pagarles lo que se merecían. Y él, a regañadientes, lo hacía. Aquí, en el servicio, él ahorraba dinero y daba monedas. Cada centavo cuenta, recordaba bien esta frase desde su infancia. Sí, incluso para comprar lápiz labial para su esposa es bueno ahorrar. Y las limpiadoras en la casa de Moisés cambiaban como guantes, mucho trabajo, pero el salario era miserable. Oh, otra ha venido, pensó Moisés al ver a una mujer de aspecto pobre. Hola, señor Moisés. ¿Hay una vacante para limpiadora en su empresa? Realmente necesito este trabajo. Por favor, permítame trabajar para usted, comenzó Ofelia de inmediato. Sí, pase, siéntese. ¿Por qué se queda en la puerta? ¿Cómo se llama? Preguntó Moisés. Ofelia. La señora Ofelia. ¿Y los documentos? Démelos. ¿Sabe cómo lavar el piso y limpiar el polvo? ¿Qué más necesita saber? En resumen, necesito que todo esté limpio, dijo el director, pasando descuidadamente por los papeles. Sí, sí. Por supuesto, sé hacerlo. Yo. Ofelia no pudo terminar la oración, vio la mirada atónita del hombre. ¿Esto qué es? Moisés se enfureció mientras agitaba el documento de liberación frente a su nariz. Fui allí por accidente, me pusieron. Pero, ¿qué importa eso para el trabajo? Haré mis tareas perfectamente, créame. Respondió Ofelia resueltamente. En realidad, todo temblaba dentro de ella, su corazón se contrajo. Ella entendía que su última esperanza se estaba yendo. Pero no, lucharé hasta el final. Lo lograré. Estás loca. ¿Cómo te atreves a venir aquí con esto? Vas a avergonzar a mi empresa, se correrán rumores de que contraté a una convicta. Gritó Moisés. Por favor, no me rechaces. Te lo suplico.
Necesito este trabajo como el aire que respiro. Es una cuestión de vida o muerte, Ofelia imploró, reuniendo toda su fuerza de voluntad. Oh, mujer. ¿Qué espectáculo estás dando? Te estás suplicando. ¿Dónde aprendiste eso? En prisión, tal vez. Pensó Moisés para sí mismo. Él mismo no sabe qué le pasa, pero solo está de buen humor hoy. Simplemente excelente. Quizás porque ayer perdió una gran cantidad de dinero. O porque se acerca unas vacaciones en la costa extranjera. Ah, soy tan amable hoy. Tomaré a esta prisionera, de todos modos no durará ni un par de meses, al igual que las otras pobres. Bueno, basta de hacer una presentación aquí. Te contrataré, pero te advierto, si trabajas mal o, Dios no lo quiera, robas a alguien, te enviaré de vuelta a la cárcel con mis propias manos. ¿Está todo claro para ti? Ve a registrarte, dijo como si estuviera haciendo un favor. Pero Ofelia estaba tan emocionada que las palabras desagradables del director no la afectaron en absoluto. Se apresuró alegremente al Departamento de Recursos Humanos. Desafortunadamente, su felicidad fue de corta duración. No, ella hacía un trabajo excelente, la oficina brillaba como el sol, incluso más brillante. Era imposible no darse cuenta. Pero el personal la intimidaba, a todos les molestaba que fuera una ex convicta. La miraban con repugnancia, desprecio y a menudo declaraban abiertamente. ¿Cómo pudo el director contratar a una ex convicta en una empresa tan prestigiosa? Ella va a robarnos a todos. ¿Qué tipo de atuendo es ese? Probablemente lo llevaban en la cárcel. Y todos los días Ofelia tenía que soportar tales críticas, burlas, insultos y humillaciones. Aguantaba, tragaba lágrimas y se callaba. En particular, Ofelia no le gustaba al señor Rubén, el subdirector. Se consideraba el rey y el dios aquí. Hay que reconocer que fue él quien ayudó a elevar la empresa a un nivel alto. Rubén es inteligente, enérgico, lleno de ideas, pero la ambición, la avaricia y el egoísmo lo dominaban. No soportaba la competencia y adoraba todo tipo de atención a su persona y controlaba a todos con dureza. Y lo más importante, simplemente soñaba con tomar el lugar del director general. Sí, debería estar en este lugar. Yo, no este estúpido imbécil. Hacemos todo por él, y él solo está recolectando dinero. Rubén constantemente se rompía la cabeza buscando cómo lograr lo que deseaba. ¿Crear su propia empresa? No, no funcionaría. Gana bien, pero para comenzar desde cero, se necesitan muchos recursos financieros. Solo queda socavar al director. Eso es lo que Rubén planeaba hacer, tan pronto como surgiera la oportunidad adecuada. Mientras tanto, era un sirviente obediente del señor Moisés, con la preocupación paternal por el trabajo y el equipo. Moisés, ¿por qué contrataste a Ofelia? El personal está preocupado. La gente no cambia, ¿realmente no puedes entender eso? Investigué un poco, ella estuvo en prisión por robo y en una empresa similar. ¿Cómo pudiste contratarla? Al menos deberías haber preguntado primero por qué fue a la cárcel. Insistió Rubén. Rubén, ¿por qué sigues insistiendo como una mosca? Mira lo limpio que está ahora la oficina. Ni una sola limpiadora lo había dejado así antes. Te cobra como si estuviera limpiando un palacio real. Y además, parecía que decía que la estaban utilizando. Puede que sea verdad, respondió Moisés. A Rubén ya le estaban hartando sus ataques persistentes. Precisamente, puede que sea verdad. No ha venido aquí por el bien, o no por el bien. Dijo Rubén al director. Rubén, deja de insistir. Vamos a celebrar nuestra comida de ayer. ¿Acaso debemos estar tristes?
Tenemos contratos millonarios por delante. Además, con socios extranjeros. Vamos a alcanzar un nuevo nivel, amigo. Pronto viviremos mejor que los reyes. Y tú sigues hablando de una limpiadora. Deja eso de una vez. Pero Rubén quería deshacerse de ella, pero no podía. Su intuición le decía que tenía que deshacerse de esa mendiga. Haré que se vaya sola, decidió y se esforzó por crear condiciones insoportables para Ofelia en la empresa. ¿Por qué te has colado en nuestra oficina? Nos avergüenzas. No perteneces en una sociedad decente. No te atrevas a tocar mi mesa y mis cosas con tus dedos sucios. Vete. Seguía insistiendo Rubén. Ya no podía inventar más insultos para Ofelia, pero no se daba cuenta de que era en vano. Después de la traición de sus seres queridos y de la cárcel, el alma de Ofelia se había endurecido y parecía convertirse en una armadura. Y nadie podía romper esa armadura, mucho menos Rubén. Soy como un soldado, simplemente haciendo mi trabajo, pensaba Ofelia para sí misma. Solo una cosa tocaba su corazón, ¿cómo está mi pequeña Natalia? Probablemente ni siquiera se acuerda de mí después de 5 años. ¿Por qué todo esto para mí? ¿Cómo pude ser tan ingenua? Pensaba Ofelia con lágrimas en los ojos. Así pasó un mes de trabajo y pensamientos agobiantes sobre el pasado. Un nuevo día laboral llegó, pero era un día inusual. Desde la mañana, la oficina zumbaba como una fábrica. Todos los empleados se movían como locos preparándose para la llegada de la delegación extranjera. El día anterior, el señor Moisés había encargado a Ofelia limpiar todas las oficinas hasta que brillaran. Oye, encargada de la limpieza, empieza por mi oficina. Tengo que salir, gruñó el señor Rubén y se marchó. A Ofelia le encantaba limpiar las oficinas, los libros, las carpetas, colocados en sus lugares en las estanterías, era todo muy familiar para ella. Y cuando veía los documentos cuidadosamente colocados en los escritorios, sentía el deseo de sentarse frente al ordenador y sumergirse en un mar de números. Sumergirse en el mundo de cifras, tablas y cálculos. Aquí en su momento preparaba cientos de contratos y hacía cálculos como si fueran coser y cantar. Pero todo eso era en su vida pasada, ¿y ahora? Ofelia suspiró con fuerza. Ya había terminado la limpieza. De repente, su mirada cayó involuntariamente en una carpeta gris que destacaba de la ordenada pila de documentos sobre la mesa. De la carpeta sobresalía un papel arrojado descuidadamente. Sabía que no debía entrometerse en los asuntos ajenos, pero no pudo resistir la curiosidad. Era un cálculo financiero astuto con muchos números. Al examinar rápidamente el documento, Ofelia sintió algo extraño. No estaba acostumbrada a confiar en su intuición. Tomó una calculadora y con su mente aguda se convenció de que este documento era una clara manipulación. Su agitación aumentó cuando notó la fecha de hoy en la parte posterior del papel. Y es que hoy había importantes negociaciones comerciales y un gran trato. Ofelia inmediatamente recordó cómo había sufrido una estafa casi igual. Necesitaba informar de inmediato al señor Moisés, no lo dudó ni por un segundo. Nunca, a nadie, bajo ninguna circunstancia, Ofelia le desearía el mismo destino que ella sufrió. Escondió la carpeta y, mirando a su alrededor, se dirigió a la recepción del director. El señor Moisés estaba ocupado todo el día, era catastróficamente difícil llegar hasta él. La secretaria la echó varias veces de forma grosera. ¿Tienes tiempo para perder aquí? Vete. Sí, no necesito limpiar, necesito ver al señor Moisés de inmediato. Dijo Ofelia sin intimidarse. ¡Qué pesada eres! El señor Moisés prohibió que hoy entrara alguien aquí. Solo con su llamada, insistió tercamente la secretaria. Ofelia ya no escuchaba sus palabras y,
como si estuviera poseída, se lanzó hacia la puerta de la oficina. Su mano tocó el pomo, la secretaria se levantó y trató de bloquear su camino. De repente, la puerta se abrió y el señor Moisés les gritó con los ojos brillando de rabia. ¿Qué les pasa? ¿Cómo se atreven a agitarse como dos gallinas enfurecidas? Deténganse de inmediato. Hoy hay una reunión de negocios con socios extranjeros. ¿En qué están pensando, Lucía? Les pedí que no dejaran pasar a nadie. Si arruinan mi reunión, las despido. Moisés no pudo contener sus emociones. Señor Moisés, dijo aturdida Lucía, es ella. Ella está entrando donde no debe. El director dirigió su ira hacia Ofelia. ¿Qué estás haciendo aquí? No quiero verte, especialmente hoy. Vete. No, no me iré. Señor Moisés, necesito hablar con usted urgentemente. ¿Podemos ir a la oficina? Dijo Ofelia sin prestar atención a las ofensas del director. Moisés estaba tan tenso que parecía capaz de todo. Ofelia incluso tuvo la sensación de que el director estaba dispuesto a escupirle en la cara, pero no se inmutó ni un músculo, no era de los tímidos. La vida la había endurecido tanto que ninguna ira la asustaría. Ofelia pasó en silencio junto al director y entró en la oficina. Él no tenía más opción que hacer lo mismo, ¿acaso iba a pelear con la limpiadora con puños? Bueno, tienes un minuto. ¿Qué necesitas otra vez? Una pregunta de vida o muerte. Gruñó el director descontento. Oh, sí. Señor Moisés, escúchame, por favor. Se trata del nuevo acuerdo. Su subalterno, el señor Rubén, lo está traicionando. Ha cambiado los indicadores financieros de la empresa y quiere arruinar su reputación ante los socios. Y todo esto para deshacerse de usted y ocupar su lugar. Tengo pruebas, aquí están, y Ofelia le entregó al director una carpeta con documentos. Moisés se puso rojo como un cangrejo y golpeó la carpeta con todas sus fuerzas en el escritorio. ¿Cómo te atreves a difamar a personas honorables? Rubén es un líder talentoso e inteligente. Se podría decir que es el cerebro de nuestra empresa, mi verdadero amigo. ¿Y tú quién eres? Una ladrón. ¿Recuerdas tus aspiraciones criminales? Sí, Rubén tenía razón, 1000 veces razón, cuando decía que no debían contratarte. Ah, soy un idiota por no haberlo escuchado. Pero ahora voy a enmendar mi error, escribe tu carta de renuncia. Hoy mismo. Gritó el director. Ofelia no esperaba una reacción así. Pensaba que el director se interesaría en su mensaje y, si no le creía de inmediato, solicitaría una verificación de los documentos. Pero él estaba tan cegado por los éxitos de la empresa y creía en la honestidad cristalina de sus empleados que se negaba a aceptar cualquier cosa que disipara ese mito. Todavía estás aquí. Si no abandonas esta oficina en 3 segundos, llamaré a la policía. Se enfureció el director. Ofelia obedientemente se dirigió hacia la puerta, pero de repente se volteó y dijo: Señor Moisés, deme un día. Le demostraré que tengo razón. ¿Qué puedes saber sobre negocios y aún más sobre finanzas? Eres solo una limpiadora. Tu lugar está junto al cubo de basura. El director aún no creía en Ofelia. Pero ella no se rindió. Solo confíe en mí. Estoy completamente segura de lo que digo. No he sido una limpiadora toda mi vida. De repente, la cara del director cambió y su voz se suavizó un poco. Después de un segundo de silencio, dijo: Bueno, supongamos que acepto tu absurda aventura. Si resulta ser una difamación, te despediré no solo así como así, sino en base a un artículo legal. Luego ni siquiera te contratarán como limpiadora, tendrás que mendigar cerca de la iglesia. ¿Me entiendes? Sí, claro.
Necesito los informes contables de la empresa de los últimos años y los documentos financieros de la nueva transacción, respondió Ofelia imperturbablemente. Bien. Alto. ¿Y qué les digo a los socios extranjeros? ¿No están aquí hoy? Preguntó el señor Moisés. Bueno, piense en algo. ¿No estarán en la ciudad por solo un día? Organicen una recepción amistosa, discutan sobre una futura colaboración conjunta e insinúen que los acuerdos serios no se cierran a la ligera, hay que pensar en ello una vez más. Todo estará bien, pero mañana. Así, aproximadamente, encogió de hombros Ofelia. El señor Moisés solo asintió con la cabeza y acompañó a Ofelia hasta la puerta con una mirada penetrante. Es sorprendente que ella, con su mente y honestidad, haya terminado en la cárcel, simplemente no puedo creerlo, pensó él, esperando que todo lo que dijo la limpiadora fuera una mentira. Ophelia se deslizó discretamente en la oficina del subdirector y colocó la carpeta en su lugar. Para su suerte, Rubén aún no había regresado. Y cuando apareció, por supuesto, no notó nada sospechoso. Tampoco sospechó nada cuando Moisés dijo que la firma del contrato se posponía para mañana. Su plan para ahogar al director funcionaría al 100%, Rubén ya no tenía ninguna duda al respecto. El resto del día, Ophelia cumplió obedientemente con sus deberes de limpiadora, y cuando todos los empleados se fueron a casa, entró en la contabilidad y pasó allí casi toda la noche. Asientos contables, cálculos, contratos, todo se agitaba ante sus ojos. Un flujo interminable de números. Finalmente, sus esfuerzos dieron fruto. Se confirmaron sus preocupaciones sobre la próxima transacción, pero eso no fue todo. Logró descubrir las maquinaciones criminales de Rubén, no solo intentó engañar al director de la empresa, sino que también robó el dinero de la compañía. Es extraño que nadie lo haya notado antes, o tal vez simplemente no querían darse cuenta. Por la mañana, Ophelia, cansada y con ojeras debajo de los ojos, pero satisfecha consigo misma, llegó a la recepción del director. «Quiero hablar con el señor Moisés», dijo. «¿De nuevo usted? ¿No fue suficiente lo de ayer? ¿Quiere causar otro escándalo?». Se indignó la secretaria. «Llame al director y dígale que Ophelia Yegro está aquí». «Sí, Lucía, ¿qué sucede?», preguntó Moisés, disfrutando de un delicioso café. La primera reunión con los nuevos socios fue un éxito. Incluso mejor de lo que esperaba. El contrato beneficioso casi estaba en el bolsillo. ¿Es Ophelia de nuevo? ¿No dejarla entrar?, preguntó la secretaria. «No, ¿por qué no?». «Que entre», respondió Moisés con calma. Lucía, atónita, casi dejó caer el teléfono y miró sorprendida mientras Ophelia entraba en la oficina. «¿Tan temprano?». «Todavía no ha pasado un día», dijo el señor Moisés. No estaba tan enfadado como ayer, pero su expresión mostraba claramente que no estaba muy contento con la llegada de Ophelia. Pero en cuanto ella colocó los documentos sobre la mesa, el corazón de Moisés se apretó, lo vio todo con sus propios ojos. Su cerebro se negaba a creer que detrás de su espalda podían estar sucediendo cosas tan desagradables. Y mucho menos, maquinaciones criminales. No estaba en absoluto preparado para tal giro de los acontecimientos. «Señor Moisés, he revisado todos los documentos. Mis conclusiones han sido confirmadas. Ahora le explicaré todo», dijo resueltamente Ophelia. Moisés sintió que sus piernas flaqueaban y se quedó sin aliento. Se ponía rojo y pálido cuando Ophelia, con copias de los documentos que ella misma había hecho, intentaba hacerle ver la amarga verdad. «Ya he terminado». «Señor Moisés, ¿está bien?», preguntó ella al ver que el director se había cubierto la cabeza con las manos. Su mirada estaba fija en un solo punto.
No pasa nada, estoy bien. Todo lo que has dicho suena muy convincente. Pero lo investigaré todo. Deja los documentos aquí y vete a trabajar. Dedícate a tus obligaciones laborales, dijo Moisés. Sí, claro, señor Moisés, se apresuró a salir Ofelia. En el pasillo se encontró con Rubén, quien la miró con antipatía. Buenos días, señor Rubén. Sonrió la secretaria. ¿El jefe está en su oficina? Le preguntó Rubén. Sí, pase por favor. Como le hubiera gustado a Moisés agarrar a Rubén y golpearlo. Golpearlo sin piedad por haberlo traicionado. Y es que él confiaba en él, siempre, en todo. Pero el hombre pudo controlarse. Todavía era demasiado pronto para sacar conclusiones y creer completamente en Ofelia. Después de todo, conocía a Rubén desde hacía muchos años, y a esa limpiadora la conocía desde hacía unos pocos días. Moisés encontró la fuerza para sonreír y estrechar la mano de Rubén, y luego, como si nada hubiera pasado, empezó a hablar de negocios. Ofelia apenas logró terminar el día, la noche en vela se había notado. Por la tarde llegó a casa y sus piernas le dolían. Se dejó caer en el sofá y se durmió enseguida. Fue un sueño feliz, porque en él estaba con su hija Natalia, a quien habían separado sin piedad durante muchos años. Por la mañana, Ofelia no podía creer lo que veían sus ojos cuando llegó, como siempre, a limpiar la oficina de Rubén. El hombre era un maniático del orden, le gustaba la limpieza. Si veía polvo en algún lugar, se enfurecía. ¿Y qué encontró Ofelia en lugar de una oficina ordenada? Un auténtico vertedero. Trozos de documentos rotos estaban esparcidos por todas partes, montones de carpetas y libros estaban tirados por el suelo. ¡Oh Dios! Un montón de colillas de cigarrillos en el escritorio. Rubén nunca se permitía fumar en el lugar de trabajo. Un segundo después, Ofelia se estremeció por los gritos de Rubén que sonaban detrás de la puerta, parecidos al rugido de un león enfurecido. La mujer salió apresuradamente de la oficina, tratando de evitar encontrarse con Rubén. Sabía que algo fuera de lo común había sucedido en la vida del señor Rubén y tenía una idea de qué se trataba. Ofelia no se regocijaba en su victoria, no era ese tipo de persona que diría con malicia, ¿qué tal, malvado? ¿Te atraparon? Te lo mereces. Simplemente quería justicia, al igual que el año en que le quitaron lo más preciado de su vida. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el grito de una de las mujeres que trabajaba en la oficina. Oye, tú. Llegaste al director. Todos comenzaron a susurrar. Nadie podría haber imaginado por qué el director había llamado a Ofelia. Hola, Ofelia. Pasa, por favor, dijo amablemente el señor Moisés. Ofelia quedó atónita. El director nunca la llamaba por su nombre, rara vez alguien lo hacía. Solo la llamaban, oye, o, en el mejor de los casos, usted. Las siguientes palabras de Moisés la dejaron en shock, no podía creer lo que estaba escuchando. Estoy muy agradecido con usted por esos documentos y por haberlos entendido. Si no fuera por usted, habría perdido mi empresa, estaría en deudas y podría haber tenido problemas con la ley. No esperaba eso de mi subalterna. Muchas gracias. Ahora era el turno de Ofelia de ruborizarse y palidecer. Aunque no había hecho nada sobrenatural, solo le había quitado a Moisés las gafas de color de rosa y le había mostrado la verdad. Oh, Ofelia, no te preocupes tanto. Debería disculparme por mi comportamiento a veces indecente hacia ti, la tranquilizó Moisés. No, no. No te disculpes. Has hecho mucho por mí al contratarme. Incluso a los exconvictos no los aceptan ni siquiera como limpiadores, respondió Ofelia en voz baja. ¿Cómo terminaste en la cárcel?
Debería haber preguntado antes, pero tal vez mi actitud hacia ti haya sido diferente de inmediato, preguntó el director sin poder resistir. Es una larga historia, Ophelia no esperaba esa pregunta. Aún así, cuéntamela. No pareces una delincuente común, insistió Moisés. Ophelia se quedó callada por un momento. Los recuerdos le causaban dolor, un dolor terrible. Pero encontró la fuerza para continuar hablando. Antes fui la esposa exitosa de un empresario y la principal contadora de su empresa. Teníamos una casa maravillosa, una familia perfecta, un esposo amoroso y una hermosa hija. Ophelia se cayó de nuevo, bajando los ojos. ¿Y qué pasó?, preguntó Moisés. Un día, entraron en mi oficina personas uniformadas, presentaron pruebas de malversación de fondos y me llevaron a prisión. Supe sobre el caso a través de un abogado contratado por mi esposo. Me sorprendió profundamente que él no estuviera interesado en mi liberación, después de todo, era nuestro negocio en común. Me encargaba de las finanzas, a él le parecía bien. Le confié plenamente, y él. Los recuerdos abrumaron a Ophelia con fuerza renovada, le costó mucho no llorar. Pero se contuvo y siguió adelante. Mi esposo simplemente estaba robando nuestro dinero en secreto, y luego, junto con su amante, que también resultó ser mi amiga, decidieron deshacerse de mí. Y lo lograron a la perfección. ¡Qué triste! Usted era una profesional en su trabajo, como no notó nada sospechoso. ¿Cómo pudo suceder?, exclamó Moisés. Realmente sentía lástima por Ophelia. Simplemente me cegó mi felicidad familiar. Amaba a mi esposo, firmaba muchos documentos que él me daba. Siempre decía que eran necesarios para la empresa. Y lo peor es que mientras estaba en prisión, me privaron de la custodia de mi hija. Por eso necesito trabajo, una buena referencia para que me permitan ver a mi niña aunque sea de vez en cuando. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ophelia al recordar a su hija. Moisés sintió una gran simpatía por ella. Sintiendo que Ophelia estaba muy afectada, dijo: ¿Qué tal si tomamos una taza de café para calmarnos? Además, tengo una propuesta de trabajo para usted. Desde ayer, cuando se confirmó esta pesadilla, había decidido tomar a Ophelia como su asistente. Y despedir a Rubén, que había sido su amigo y socio durante tantos años, sin piedad. Señora Ophelia, le ofrezco el puesto de subdirectora. Pero, ¿cómo? Ophelia tartamudeó, sin saber qué decir. ¿Qué pasa con el señor Rubén? Quiere decir, despedí a ese estafador y le ofrezco tomar su lugar. ¿Está de acuerdo?, preguntó el director. Ophelia vaciló. Era difícil tomar una decisión tan importante de inmediato. Moisés notó sus dudas. Sí, no se preocupe, Ophelia. Me he convencido de sus habilidades y podré confiarle el puesto. Acepte, necesita un buen trabajo y buenas referencias. Mañana la presentaré al equipo. Toda la noche, Ophelia se revolcó de un lado a otro. Un enjambre de pensamientos caóticos pasó por su cabeza. ¿Podrá manejarlo? ¿Cómo reaccionará el equipo? Todos la odian aquí. ¿Y su apariencia? Necesita estar a la altura del alto puesto. Ni siquiera tiene dinero para comprar un traje y zapatos decentes. Afortunadamente, su vecina Nina la salvó de nuevo, prestándole su ropa. A la mañana siguiente, el señor Moisés reunió a todo el equipo de la empresa para presentar al nuevo subdirector. Todos estaban ansiosos. Finalmente, se abrieron las puertas del salón de conferencias y las miradas se dirigieron a una mujer elegante y de aspecto agradable. Caminó con confianza por toda la sala y se sentó al lado del director. Hubo unos segundos de silencio absoluto. Moisés interrumpió.
Queridos colegas, les presento a nuestro nuevo subdirector, la señora Ofelia Alegro. Por favor, denle una calurosa bienvenida. Un susurro de desaprobación se extendió por la sala. Ella es nuestra limpiadora. No puede ser. Miren cómo ha atrapado rápidamente al director. Durante toda la semana, la oficina zumbó como una colmena. Pero después de las reprimendas del director a los empleados irresponsables, los chismosos y los parlanchines rápidamente se callaron. Ofelia se sumó con entusiasmo al trabajo, no dejaba de trabajar con papeles, se iba a la última y al amanecer ya estaba en su lugar de trabajo. Se hizo evidente que el antiguo subdirector no estaba demasiado preocupado por los asuntos de la empresa últimamente. En primer lugar, estaba su propio estatus personal. Los esfuerzos de Ofelia fueron coronados por el éxito, los asuntos de la empresa mejoraron notablemente. Después de otro acuerdo exitoso, el señor Moisés llamó a Ofelia a su oficina. Felicidades, colega, estamos celebrando un nuevo contrato y esto es en gran parte su logro. Dijo Moisés con una sonrisa satisfecha. Estoy muy feliz, respondió Ofelia. Pero eso no es todo. Olga, investigué a su ex esposo. Resultó ser un empresario incompetente y se declaró en bancarrota. Contraté al abogado más competente en la ciudad para este tipo de casos. Dice que ahora está en una posición ventajosa y tiene todas las posibilidades de recuperar sus derechos parental sobre su hija. Los ojos de Ofelia estaban en un lugar húmedo, no esperaba un acto tan verdaderamente noble de Moisés. Ofelia había sufrido la traición de su esposo, había pasado por las dificultades de la vida en la cárcel, había logrado un rápido ascenso en su carrera y ella recuperará a su hija sin importar lo que pase. Y esto se convertirá en su mayor victoria.